Marvin Hagler fue una bestia, un monstruo en el ring, pero su derrota más brutal no fue contra un rival con guantes, sino contra la injusticia. Le arrebataron todo, su título, su reputación, su familia, y ni siquiera en la muerte lo dejaron en paz. Esta es la historia real de cómo uno de los campeones más temidos del boxeo fue destruido fuera del ring, y porque hasta el último minuto de su vida fue una batalla. La mayoría recuerda a Marvin Hagler por sus guerras sangrientas en el ring, por ser un monstruo del peso mediano, por esa pelea legendaria contra Hearns. Pero lo que muy pocos conocen es que su verdadero KO llegó fuera del cuadrilátero. Fue la injusticia, la traición, y un robo tan descarado que lo empujó a una espiral de destrucción personal. Literalmente perdió todo: su título, su paz mental, su matrimonio, y al final, hasta su vida quedó envuelta en polémica. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pero antes de que lleguemos al final de esta tragedia, tenemos que regresar al inicio. Porque para entender cómo alguien tan fuerte terminó tan roto, primero hay que conocer el fuego que lo forjó. Nacido en Newark, Nueva Jersey, Marvin creció entre balas, pobreza y una madre que luchaba sola por mantener a 6 hijos. Y cuando llegaron los disturbios raciales en los años 60, su mundo se volvió un campo de batalla. Estuvo encerrado con su familia durante días, tirados en el suelo, con las balas atravesando las ventanas de su casa. Sobrevivir ya era un milagro. Desde entonces, supo que su vida sería una pelea constante. Su madre soñaba con que fuera trabajador social, quizás bailarín o comediante. Pero Marvin tenía una obsesión: el boxeo. A los 10 años, cuando un trabajador social le puso unos guantes en las manos, algo cambió. Quería ser como Floyd Patterson, no por la fama, sino porque quería comprarle una casa a su madre. Ese era su primer sueño: sacar a los suyos del infierno. Y no tardó en aprender que en la vida real, no basta con soñar. Antes de pisar un ring profesional, tuvo que enfrentarse a una paliza callejera que lo marcó para siempre. Un tipo llamado Dornell Woodfall lo golpeó tan duro y le robó el orgullo de forma tan humillante, que Marvin volvió a casa con los ojos llenos de rabia. Esa noche, tomó una decisión: nunca más volvería a ser el débil. Entró a un gimnasio, pero durante una semana entera lo ignoraron como si fuera invisible. Así que se fue. En otro gimnasio, conoció a 2 hermanos italoamericanos, Pat y Woody Petroneghi. Ellos no solo lo entrenaron, se convirtieron en su familia, y juntos comenzaron a forjar a una bestia que el mundo se empeñaba en no ver. Pero aunque ganaba todo, nadie lo quería poner en cartelera. La razón: era negro, zurdo y demasiado bueno. Incluso Joe Frazier le dijo una vez: tienes 3 problemas, eres negro, eres zurdo, y eres muy bueno. Nadie va a querer pelear contigo. Piénsalo. Tuvo que ganar 50 peleas antes de que le dieran su primera oportunidad real por un título. 50. Eso solo confirma lo que él ya sabía: el sistema estaba en su contra. Cuando finalmente le dieron su oportunidad en Las Vegas contra Vito Antuofermo, Hagler lo destruyó. Pero aún así, los jueces dieron un empate. Le robaron la victoria en su cara. Pero no lloró, no se quejó, solo siguió ganando, hasta que llegó su revancha contra Alan Minte en Londres. Allí, en medio de un público hostil que gritaba con odio, Marvin no solo ganó, lo destrozó. Pero en vez de celebrar, tuvo que salir corriendo del ring mientras le lanzaban botellas de cerveza y sillas. Sí, incluso en la victoria, le negaron la gloria. Y ahora escúchame bien, porque aquí viene una bomba. Antes de esa pelea, Minte dijo públicamente que ningún hombre negro me va a quitar mi título. ¿Lo puedes creer? Hagler, ese día, no solo ganó un cinturón, le dio una lección a todo un sistema. Pero no se detuvo ahí. Defendió su título con una ferocidad que asustaba. William Caveman Lee, Mustafa Amsaf, el legendario Roberto Durán. Todos cayeron, hasta que llegó uno de los combates más brutales de la historia del boxeo: Hagler vs Hearns. 3 asaltos de puro salvajismo que hicieron historia. Hearns cayó, y Marvin se convirtió en una leyenda. Esa noche, se ganó su lugar en la eternidad. Vas viendo por qué esta historia no es solo de boxeo. Es de fuego, rabia, y una voluntad inquebrantable. Y ojo, no hemos llegado ni a la parte más oscura. Porque cuando al fin parecía que Marvin lo tenía todo, vino el golpe más bajo de todos. Después de esa noche contra Hearns, Marvin Hagler no solo era campeón, era intocable. Su nombre ya estaba en la historia. Pero el tiempo nunca perdona. Y aunque seguía siendo una máquina de destruir, empezaron a escucharse susurros. ¿Está bajando el nivel? ¿Será que ya no tiene el mismo fuego?
Uno de los que escuchó esos susurros fue Sugar Ray Leonard. Un showman, un genio del marketing, un ídolo mediático, y también el peor tipo de rival para Marvin, uno que sabía manejar los hilos del negocio. Leonard llevaba años semi-retirado, pero veía una oportunidad, no solo para ganar, sino para quitarle todo a Hagler. Y lo peor es que Marvin cayó en la trampa. Durante las negociaciones para la pelea, Leonard impuso todas sus condiciones: un ring más grande, guantes más acolchados, solo 12 asaltos en lugar de 15. Cada decisión estaba pensada para neutralizar a Hagler. Pero Marvin aceptó. Estaba confiado. Pensaba que estaba cazando a un león viejo. Lo que no sabía era que Leonard había estado entrenando en secreto, peleando combates reales a puerta cerrada. Cuando se subieron al ring, el ambiente estaba cargado. Era el choque de dos mundos, el obrero contra el príncipe. Y lo que siguió fue una guerra psicológica. Leonard no quería intercambiar golpes. Quería jugar con los jueces. Se movía, lanzaba combinaciones rápidas, sin fuerza, pero vistosas. Hagler lo perseguía, le gritaba, lo provocaba. Pero Leonard no mordía el anzuelo. Y cuando sonó la campana final, todo se vino abajo. Los jueces dieron como ganador a Leonard. Hagler, atónito, sintió que se lo habían vuelto a hacer. No era solo perder un combate, era perderlo de la forma más cruel, por puntos, en una decisión dividida, ante su mayor némesis, y con todo el mundo mirando. Ese momento le rompió el alma. Desde ahí, todo fue en picada. Empezó a beber, a encerrarse, a alejarse de todo. Incluso su esposa no reconocía al hombre que había sido su roca. Discusiones constantes, silencios eternos. Y luego, una noche, el desastre. Durante una pelea, Marvin perdió el control. La empujó, agarró una piedra y destrozó su propio coche. Fue el fin de su matrimonio. Y todo por esa maldita pelea. Lo más triste es que, en medio de todo ese caos, Marvin recibió una oferta. Leonard quería una revancha. Pero ya era tarde. Hagler estaba roto. Había dejado Estados Unidos. Se fue a Italia. Aprendió el idioma. Hizo películas. Trató de rehacer su vida. Pero todos sabían la verdad. El fuego seguía ardiendo por dentro. Y justo cuando parecía que al fin había encontrado paz, ocurrió lo impensable. Antes de seguir, recuerda algo importante. Leyendas como Marvin Hagler no deben ser olvidadas. Y si hay un lugar donde su historia vive como merece, es en este canal. Así que deja tu like ahora mismo y ayúdanos a seguir contando estas historias que nadie más se atreve a contar. Marvin Hagler había colgado los guantes. No lo anunció con una gran rueda de prensa. No hizo un tour de despedida. Simplemente se fue. Se mudó a Italia, dejó el boxeo atrás y empezó una nueva vida. Para muchos, era incomprensible. ¿Cómo alguien tan dominante podía irse sin más? Pero para él, no había vuelta atrás. Le habían quitado algo más que un cinturón. Le habían robado su alma de guerrero. En Italia, Marvin encontró algo parecido a la paz. Se casó de nuevo, aprendió el idioma, y hasta protagonizó algunas películas de acción. No eran éxitos de taquilla, pero a él no le importaba. Por primera vez, vivía sin tener que demostrarle nada a nadie. Había escapado del ruido, del sistema que nunca lo respetó, del país que lo celebró solo cuando ya no lo necesitaba. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, Sugar Ray Leonard llamó. Años después del combate, Leonard quiso la revancha. Le ofreció una bolsa millonaria. El mundo del boxeo tembló. Era la oportunidad de cerrar ese capítulo con sangre. Pero Marvin ya no era el mismo. Había encontrado algo más valioso que la venganza: tranquilidad. Así que le dijo que no. Y esa decisión fue, quizás, su última gran victoria. Pero si pensabas que la historia de Hagler terminaba en paz, prepárate, porque lo más polémico estaba por llegar. En marzo del año 2021, Marvin se encontraba en su casa en New Hampshire. Su salud, al menos públicamente, parecía estable. Hasta que de repente, se enfermó de forma repentina. Pocas horas después, la noticia sacudió al mundo del deporte. Marvin Hagler había muerto. Y antes de que su familia pudiera decir una sola palabra, estalló el escándalo. Fue su viejo rival, Tommy Hearns, quien publicó en Instagram que Marvin había fallecido por complicaciones causadas por la vacuna contra el COVID. Esa simple publicación fue gasolina sobre un fuego ya encendido. Las redes sociales explotaron. Las teorías conspirativas se multiplicaron. Hagler se convirtió en un mártir para los movimientos antivacunas. Y lo peor, todo sin pruebas. Ni siquiera su familia tuvo tiempo para procesar el dolor.
Su esposa y su hijo tuvieron que salir públicamente a desmentir los rumores. Dijeron con claridad, Marvin no murió por ninguna vacuna. Y aún así, los conspiranoicos no se detuvieron. Porque para ellos, Marvin no era una persona. Era un símbolo que podía manipular. Y así, incluso muerto, volvieron a faltarle el respeto. Es imposible no preguntarse, ¿cómo una leyenda tan grande, un hombre que dio su vida por el deporte, terminó convertido en un peón de teorías absurdas? Marvin Hagler murió sin despedirse, sin entrevistas finales, sin homenajes en vida como se merecía. Y aún así, su legado quedó escrito con sangre, sudor y furia en cada round que peleó. A diferencia de muchos campeones que se desvanecen con el tiempo, él se volvió eterno. Porque Marvin no fue un boxeador de carteles luminosos ni de palabras dulces. Fue un obrero del ring. Un guerrero que se ganó todo a golpes y nunca pidió nada. No tuvo promotores que le abrieran puertas. No fue el niño mimado de la prensa. Todo lo que logró, lo arrancó con los puños. Y eso lo hizo diferente. Mientras otros tenían su camino lleno de flashes y contratos millonarios desde el principio, él empezó desde abajo. Muy abajo. Desde una ciudad destrozada por disturbios raciales, pasando hambre, aguantando balas en su casa, y viendo a su madre partirse el alma para que sus hijos tuvieran algo que cenar. Esa rabia, ese dolor, esa hambre, fue lo que lo convirtió en uno de los campeones más temidos de la historia. Porque Marvin no peleaba por fama, peleaba por respeto, y cuando lo tuvo, no lo soltó. Defendió su título con una fiereza que pocos han visto. Golpeaba con la fuerza de alguien que había sido ignorado toda su vida. Porque cada round no era solo boxeo. Era venganza. Era justicia con guantes. Y sin embargo, ni siendo campeón indiscutido se lo respetó como merecía. No fue portada de revistas como otros. No tuvo contratos de publicidad multimillonarios. No lo invitaron a talk shows con aplausos fingidos. Fue un campeón incómodo, frío, silencioso, real. Y el sistema no tolera lo real. Le negaron decisiones claras. Le robaron su cinturón en una pelea manipulada desde antes de empezar. Le cerraron las puertas cuando intentó volver. Y cuando ya estaba lejos del boxeo, viviendo tranquilo, quisieron manchar incluso su muerte con mentiras y conspiraciones absurdas. Pero lo que no lograron fue borrar lo que representaba. Marvin Hagler fue más que un campeón. Fue un símbolo. Una declaración de que, aunque te cierren todas las puertas, puedes derribarlas a puñetazos. Que aunque te ignoren, puedes obligarlos a mirarte. Y que aunque el mundo no quiera darte respeto, puedes arrancarlo del suelo con cada gota de sudor y sangre. Por eso, hoy, cada vez que alguien menciona su nombre, no solo recuerda a un boxeador, recuerda a un hombre que lo dio todo, y al que nunca pudieron quebrar. Y eso no puede olvidarse, porque el legado de Marvin Hagler no se mide en cinturones ni en títulos. Se mide en el impacto que dejó en cada fanático que vio sus peleas, en cada niño que aprendió que ser fuerte también significa aguantar injusticias sin rendirse, en cada persona que entendió que hay derrotas que pesan más que los golpes. Y por eso, es nuestra responsabilidad no dejar que su historia se borre. Si esta historia te gustó, dale like, suscríbete y comenta abajo qué significa Marvin Hagler para ti. Porque aquí no solo hablamos de boxeo. Aquí mantenemos viva la memoria de los verdaderos guerreros.